Muy buenas noches, hermanos. Vamos a tener ya nuestro estudio con la palabra de Dios. Muy agradecido con el Señor por permitirme impartir este estudio, que no será uno solo. Tendremos varios estudios, podría decirles que es una miniserie y trataré temas relacionados con la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos de la era del cristianismo fundado en Cristo. Y para mí es una bendición muy grande el poder compartir la palabra de Dios con ustedes, sabiendo que el poder de Dios proviene de su palabra y que el cristiano crece en su fe cuando se adentra este libro con un corazón sencillo, humilde y dispuesto a poner por obra lo que vaya aprendiendo, y así juntos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche voy a tratar el tema: ¿qué nos enseñan los primeros cristianos? ¿Qué nos pueden enseñar estas primeras personas que entregaron su vida a Jesucristo? Y sin duda hay muchísima enseñanza que nosotros podemos rescatar, sacar y aprender de ellos para nuestra edificación, y que podamos ser animados con estos testimonios registrados, y no muchos de ellos que no están registrados también en la palabra de Dios. Y para poder adentrarnos en este tema, es importante iniciar con un contexto, con una introducción que nos haga entender en los tiempos en los que se encontraban los primeros cristianos en la Biblia. El ser cristiano, hermanos, podríamos decir que es algo que pertenece a la historia. Nosotros, así como en la vida cotidiana, en la vida secular, tenemos una familia, ¿verdad? Tú tienes un apellido, tienes un padre, una madre, tienes hermanos, pero detrás de tu familia biológica o la familia en la que tú estás en tu hogar y en la que tú tal vez conoces bien porque naciste en ese ambiente, podríamos decir que detrás de todo esto hay un antecedente, hay una descendencia o ascendencia, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a adentrarte más y más a lo que es referente a tu familia, a tu descendencia, a tus valores con los que fuiste formado, de dónde proviene tu apellido, de dónde proviene tu sangre, qué es lo que influyó en el que tu familia hoy fuera lo que es, en el aspecto laboral, social, en el aspecto emocional. Muchas de esas cosas nosotros las podemos ir entendiendo entre más vamos conociendo a nuestra familia. Es lo mismo con la familia en la fe. Nosotros somos una gran familia, la familia en Cristo Jesús. Y no solo somos los hermanos en Vida Nueva para el Mundo Querétaro, los que conformamos la iglesia de Cristo, sino que somos una gran familia que podríamos decir que es universal, porque el evangelio no tiene fronteras, el evangelio no tiene razas, el evangelio no tiene clase social o distinciones o acepciones en las personas. Todos aquellos que han creído en Jesús desde que comenzó la iglesia hasta el día de hoy conforman una familia en la fe. Y por eso es que nosotros debemos entender que como cristianos debemos conocer a nuestros primeros hermanos, a los primeros que entregaron su vida a Cristo, cómo vivieron su fe, cómo experimentaron inicialmente el vivir una vida entregada al Señor, y poder nosotros así ser edificados con sus testimonios. Por algo la Biblia, la palabra de Dios, dejó registro en el libro de los Hechos de cómo comenzó la iglesia cristiana, ¿verdad? Y la palabra de Dios constantemente nos hace un llamado a que nosotros podamos estudiar el pasado y que el pasado nos sirva de ejemplo. El cristianismo no fue fundado por el misticismo, por filosofías o por algún invento, un cuento de algún hombre o muchos hombres. El cristianismo, hermanos, es una creencia de hechos históricos
que tuvieron lugar en el tiempo y el espacio. Y eso debe ser de nuestro interés, porque aunque tú digas que no eres un estudioso o un doctor o que estés muy informado, muy preparado, todos nosotros tenemos que entender que somos responsables de profundizar, estudiar la historia de la iglesia. Esto nos va a ayudar mucho más a poder comprender el Nuevo Testamento y cómo es que el cristianismo se volvió algo que impactó el mundo entero desde el tiempo de los apóstoles, y cómo es que hoy se ha perdido muchísimo en la iglesia contemporánea: pasión, predicación, discipulados, vidas piadosas, vidas dispuestas a sufrir a causa de Cristo. Muchas de estas cosas que se han perdido, así como también, como dice en el libro del Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol, debajo del cielo. Las mismas cosas que fueron errores, que fueron herejías, que fueron malas decisiones de la iglesia, hoy nos pueden prevenir y ayudar a que no cometamos esos mismos errores o esas mismas malas decisiones, y que podamos estar preparados para poder distinguir, discernir las herejías que se introducen encubiertamente a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, todos nosotros debemos asumir este compromiso con el Señor. Estudiar la iglesia y la historia de la iglesia nos va a ayudar a crecer en nuestra fe. Dios desea que conozcamos nuestro pasado, el inicio de esta fe, de esta creencia en Cristo Jesús, y podemos nosotros verlo en el libro de los Hechos. Ahora, me gustaría hablarles rápidamente, hermanos, del contexto político, cultural y religioso cuando surgió el cristianismo primitivo. Esto, como les dije, nos va a ayudar a entender mejor en qué contexto comenzó el cristianismo y cuáles fueron las afrontaciones, los desafíos que los cristianos experimentaron cuando comenzó la iglesia. Tenemos que entender, muy importante entender esto, que el cristianismo surgió en un ambiente judío, en un contexto judío en el que la religión, podríamos decir que era el judaísmo. Los primeros cristianos provenían de una religión judaica o del judaísmo basada, ¿verdad?, en las enseñanzas abrámicas, es decir, el padre Abraham, el padre de la fe, en un sistema religioso en el que la ley era algo que se inculcaba y se les instruía a la mayor parte de los judíos desde su niñez, los cuales estudiaban la Torá, que eran los primeros libros del Antiguo Testamento. Existía el sistema fariseico, los fariseos, los cuales eran doctos de la ley, que estaban separados, ¿verdad?, de los judíos como maestros, como eruditos, y entre ellos había categorías también de maestros, de eruditos, sacerdotes de la ley, los cuales, ¿verdad?, muchos de ellos habían confundido y errado en su interpretación de la ley. Y ellos creían en un conjunto de las escrituras y afirmaban adorar al mismo Dios, a Jehová, que creó el mundo y que gobernaba el mundo. Jesucristo, hermanos, creció en una familia judía y era inconfundiblemente judío también en su parecer y en sus enseñanzas y prácticas. Y muchos de los primeros cristianos todavía llegaron a adorar en el templo, guardaban muchos de ellos el día de reposo y creían ser judíos buenos, que creían que Jesús era su Mesías, y después fueron confrontados en las cartas, en las epístolas, de que ya no era necesario más obras, ni guardar el día de reposo, guardar el ayuno, guardar el sábado, guardar
todas estas cosas para poder agradar y llegar a alcanzar la marca divina, porque Jesús mismo vino a enseñar que Él era el camino, la verdad y la vida, que la fe en lo que Él estaba haciendo en la cruz por ellos era el único medio de salvación, de perdón y reconciliación con Dios. Y el sistema del judaísmo fue el mismo sistema que comenzó a perseguir a la iglesia primitiva. No fue el Imperio Romano, porque podríamos decir que el Imperio Romano y el cristianismo existió en un imperio en el cual ellos permitían diferentes creencias y permitían que hubieran grupos religiosos que creyeran en sus diferentes dioses, y el Imperio Romano no estaba tan preocupado en primera instancia de estos diferentes grupos hasta que llegó Jesucristo. Y para los judíos fariseístas y los eruditos que veían a Él como un falso Mesías y lo juzgaban y atacaban por sus enseñanzas, el Imperio Romano tomó cartas sobre el asunto y Jesucristo fue el primer perseguido, el primer juzgado y atacado de una forma injusta, a través de difamación, murmuración y juicios cerrados, hasta que finalmente fue llevado injustamente a una cruz a pagar un juicio que Él no merecía. Y podríamos decir que la destrucción del templo hasta el año 70 después de Cristo fue el primer punto de inflexión en la historia de la iglesia, porque es entonces cuando la iglesia es expulsada de la sombrilla protectora del judaísmo y separan al judaísmo de la iglesia y empiezan a distinguir a los cristianos como aquellos que amenazaban el judaísmo y al Imperio Romano. Jesús nació en una tierra gobernada por el Imperio Romano durante el siglo I y II después de Cristo. Y los emperadores romanos extendieron su dominio, ¿verdad? Un vasto reino que se extendía a casi 4.800 kilómetros, casi la superficie y la longitud de los Estados Unidos. Y se dice que el alcance del Imperio Romano cuando nació Jesucristo casi contenía a casi 50 millones de personas. Roma era la única superpotencia del mundo y se encontraba en medio de un intervalo de 200 años que estaba gobernando ya Roma sobre el mundo y sobre casi los continentes más importantes o las regiones más importantes en los tiempos de Cristo. Y este contexto es en el que la iglesia comenzó. Y el principal objetivo por el cual vino Jesucristo fue: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús permaneció 33 años en esta tierra. 30 años creció como un hombre más y a los 30 comenzó su ministerio, que duró 3 años. Y bastaron 3 años, hermanos, para que Jesús formara a los discípulos que después se volverían los apóstoles que llevarían el evangelio a todas las naciones. Y Jesús, podríamos decir que fue el parteaguas en la historia del mundo y donde se dividió la historia humana en antes y después de Cristo, y es impresionante el impacto que causaron los primeros cristianos al poder enfrentar a un sistema judaico que los perseguía, al judaísmo, y a un imperio sumamente poderoso que estaba dispuesto a todo con tal de acabar con cualquier amenaza que atentara con la idolatría y el egocentrismo que los romanos promovían y fomentaban en las naciones. Y es por eso que la iglesia primitiva tiene mucho que enseñarnos. Los primeros cristianos nos pueden enseñar 4 cosas que yo les quiero en esta noche mencionar. En el libro de los Hechos, si tienen sus Biblias, podemos comenzar en este libro viendo que los apóstoles se encontraban reunidos en el aposento alto.
Ya Jesucristo había sido crucificado y podríamos decir que ya Jesucristo había ascendido con el Padre y los apóstoles junto con otros 120 discípulos del Señor se encontraban reunidos. Y el cuadro nos plantea que se encontraban tristes, desconsolados, con cierta incertidumbre del futuro. El líder se había ido. Aquella persona que había convivido con ellos por 3 años había resucitado y había ascendido con el Padre. Pero Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios y sin él saber lo que estaba aconteciendo, ¿verdad?, de una manera clara o específica, fue aquella persona que comenzó a predicarle a los judíos mensajes poderosos acerca del Evangelio de Jesucristo, aquel que habían ellos rechazado por su incredulidad y su necio corazón. Y Pedro seguramente recordó las palabras de Jesucristo que él les había dicho en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras de Jesucristo a sus discípulos era una promesa de que iba a venir el Consolador, el Paracletos, el que se coloca al lado de, significa en el griego. Y esta promesa nosotros la vemos cumplida en Hechos capítulo 2, cuando era el día de Pentecostés. Se encontraban reunidos en el aposento alto los discípulos, los apóstoles, y dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el inicio de la iglesia. Aquí comenzó el cristianismo, cuando descendió el Espíritu Santo como fuego y los apóstoles, dice la palabra de Dios, que comenzaron a hablar en otras lenguas para que aquellos que estuvieran reunidos en Jerusalén entendieran el Evangelio en sus idiomas. Dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En el versículo 9 y 10 podemos ver gente de qué regiones había. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Podríamos decir que la iglesia primitiva, los primeros cristianos comenzaron con una señal grandísima, una señal súper impactante. Imagínense que se encontraban reunidos los apóstoles, desciende del cielo fuego y comienzan a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Y esto significa diferentes idiomas. Es decir, que comenzaron a predicar en diferentes idiomas a todos aquellos que estaban presentes en Jerusalén. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor, el cristianismo comenzó ¿dónde? En Jerusalén. Pues eso fue lo mismo que dijo Jesús en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén,
La iglesia comenzó en Jerusalén. La iglesia comenzó con los primeros judíos presentes en Jerusalén, los apóstoles inicialmente y aquellos que estuvieron presentes en la predicación de los apóstoles en otras lenguas. Y la palabra de Dios nos puede ilustrar y hacer entender que esta primera iglesia tuvo una expansión y un crecimiento importantísimo que nosotros claramente vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 2, versículo 41, Hechos 2, 41 al 47, después de la predicación del apóstol Pedro, podemos ver este primer crecimiento exponencial de la iglesia cristiana. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es el primer avivamiento, la primera expansión de la iglesia primitiva. Después de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, el resultado fue que más de 3,000 personas fueron bautizadas. Y la primera lección que nos da la iglesia primitiva es la perseverancia. La perseverancia. En cuanto entregaron su vida al Señor y en cuanto creyeron en Jesucristo como el Salvador de sus vidas, dice la palabra de Dios, y perseveraban. Y perseveraban, dice la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es la enseñanza de los apóstoles. Ahora, Jesucristo instruyó a sus discípulos, que después llamó sus apóstoles, enviados por Cristo, para que ellos fueran los encargados de cumplir con la gran comisión dada en Mateo 28, 19 al 20. Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y predicad el evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15. Y bueno, los apóstoles instruidos por el Señor Jesucristo, influenciados por Jesús, aquellos que se acobardaron cuando Jesús fue arrestado y crucificado, pero que después Cristo se les presentó resucitado y ahí se afirmó su fe y su convicción en el evangelio. Aquellos primeros que estuvieron dispuestos a afrontar la persecución y afrontar toda la oposición romana y judía, eran los que estaban siendo los maestros de estos primeros cristianos. Y la iglesia primitiva dice que perseveraban en la doctrina. Hermanos, cuánta debilidad ha surgido en el cristianismo contemporáneo por no perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuántas herejías se han introducido y se han aceptado como verdades
en la iglesia cristiana por no perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuántas confusiones, cuántas mentiras, cuántas divisiones, cuántos falsos evangelios han surgido por cristianos que no perseveran en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles fueron los encargados de escribir y enseñar todo lo relacionado a la persona de Cristo Jesús. Y eran ellos los responsables, a través del Espíritu Santo de Dios, de instruir y enseñar todo lo referente a la revelación de Dios. Y por eso es que más adelante el apóstol Pablo, llamado por Jesucristo, camino a Damasco, aquel que era perseguidor de la iglesia y estuvo presente cuando fue asesinado Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, y echaron sus ropas delante de Pablo como premio. Y Pablo dice que asolaba, conspiraba, perseguía y atacaba a los cristianos. Pablo de Tarso, que es la ciudad de Tarsus, en la región de Turquía, este hombre con ciudadanía romana y con nacimiento judío, de la descendencia y de la tribu de Benjamín, instruido por Gamaliel, docto de la ley, que formó y conformó parte del Sanedrín judío. Este hombre llamado Pablo de Tarso, Saulo, primeramente, fue aquella persona que después comenzó a predicarle a los judíos. En primer lugar, hermanos, la primera lección que nosotros podemos ver, perseveraban ¿en qué? En la doctrina. No podemos descuidar como iglesia el estudio bíblico de la palabra de Dios. No podemos permitir un cristianismo ignorante de las doctrinas de los apóstoles. Todo esto ha sido revelado con un fin: que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del Señor. Jesús desea que le conozcamos, que le amemos, y que en nuestro conocer y en nuestro estudio podamos mantenernos fieles a su palabra. En segundo lugar, la expansión y el crecimiento de la iglesia se llevó a cabo por la persecución que empezó a haber a la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. Este capítulo es después del asesinato que hubo a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y dice la palabra de Dios: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué es lo que había dicho Jesús en Hechos 1:8? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Dónde comenzó la iglesia, hermanos? En Jerusalén. Pero después dice Judea y Samaria. Y dice la palabra de Dios que todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Estaba llegando el evangelio a Judea y Samaria. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice la palabra de Dios, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
La expansión y el crecimiento de la iglesia cristiana se llevó a cabo por la persecución, la diáspora en el griego. Los primeros cristianos podríamos decir que estaban acomodados en Jerusalén, su ciudad natal, su ciudad de crecimiento, donde estaban sus conocidos, sus bienes, donde tenían muchos de ellos sus hogares, sus fuentes de ingreso, donde estaban tal vez cuidados, muchos de ellos, porque todavía el Imperio Romano no distinguía bien entre los judíos y los cristianos. Y esta primer persecución vino por parte de los judíos, no por parte del Imperio Romano. Y dice la palabra de Dios que Saulo era el que encabezaba esta primer persecución a la iglesia del Señor. Y fue esta persecución de la iglesia cristiana que hizo que la iglesia saliera de Jerusalén y comenzaran a anunciar el evangelio en otras regiones, en otros países. Hasta que llegó a Roma el evangelio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el evangelio llegó ¿a dónde? A Judea y Samaria. Y predicaban el evangelio, dice la palabra de Dios. Y este es el cumplimiento de la promesa del Señor, ¿verdad? Que la palabra se iba a extender y se iba a predicar e iba a llegar a más lugares, a más regiones y a más personas. ¿Saben cuál es uno de los grandes enemigos de la iglesia cristiana contemporánea, actual? La comodidad. La falta de persecución, de oposición te ha llevado a vivir una vida cristiana light. Una vida cristiana que se conforma con asistir un domingo a la iglesia, asistir a mi reunión de jóvenes, conectarme a algún estudio entre semana, tener un trabajo, dar mi ofrenda, y de alguna manera decimos, ya con eso estoy cumpliendo. Una comodidad que ha llevado a enfriar el corazón de muchos cristianos, siendo que el llamado que claramente la palabra de Dios nos ha hecho, el que quiera vivir piadosamente sufrirá a causa de Jesucristo. La oposición, la persecución nos lleva a vivir una vida cristiana más pasional y más entregada al evangelio. ¿Por qué Dios permite pruebas, sacudidas a su iglesia? Para que nos activemos y reaccionemos, que estamos en los últimos tiempos y necesitamos anunciar el evangelio, predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero como estamos tan distraídos en otras cosas, ocupándonos en otras cosas y estamos tan enfocados en los placeres, en el dinero, en lo terrenal, en el trabajo, en la moda, no sé, cualquiera que sea nuestro afán, menos en el ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y estas lecciones que nos dan estos primeros cristianos deben ser para nuestro ánimo. Hermanos, la iglesia primitiva sufrió grandes persecuciones, sufrió grandes martirios, muertes. Entonces, hermanos, podríamos decir en resumen que el Imperio Romano fue el escenario para la mayor parte de la expansión del cristianismo. Hemos visto en el libro de Hechos que el evangelio cristiano comenzó en Jerusalén y se extendió después a Judea y Samaria y finalmente terminó esparcido en todo el Imperio Romano. A principios del año 60 después de Cristo, 100 años más tarde, aproximadamente en el año 150 después de Cristo, hay registros de historiadores que dicen que los cristianos ya habían sido esparcidos a lo largo del Imperio Romano, incluyendo todas las provincias romanas, el norte de África,
Francia y el cristianismo había sido propagado más allá del imperio romano hasta la India y tal vez hasta el sur de Etiopía, África. Y esta primer persecución por los judíos y después por el imperio romano hizo que el evangelio llegara a cada rincón de la tierra. Un escritor intrépido que escribe acerca de esto menciona: ya hemos llenado todo lo que les pertenece, las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, los campos, el palacio, el senado, el foro. Todo esto ha sido llenado y todo esto ha sido evangelizado en la iglesia del Señor, en la iglesia primitiva. Solo hemos visto dos cosas: la perseverancia de los cristianos y la predicación del evangelio por parte de la persecución judía. Podría decirles, hermanos, que esta es una simple introducción a lo que será un estudio del libro de los Hechos. Y quiero animarlos a que estemos leyendo este libro y que estemos en nuestro corazón teniendo presente lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de este estudio. Vamos a agradecer al Señor y pedirle al Señor que en nuestras vidas tengamos esta misma pasión por la doctrina y por la predicación del Evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos haber tenido este estudio juntos. Bendice, Padre, y guíanos para poder apasionarnos, Padre, por el Evangelio. Y así como estos primeros cristianos entregaron sus vidas y vivieron para gloria y honra de tu nombre, que de esta misma manera nosotros podamos predicar y vivir una vida entregada a ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Recibir alimento espiritual es esencial en la vida de un cristiano, y nosotros estamos comprometidos contigo para que no dejes de escuchar la palabra del Señor. Por eso, te invitamos a nuestros estudios de entre semana, adecuados para cada miembro de la familia. Los martes tenemos estudios vía Zoom para jovencitas, Corazón Dispuesto. Imparte Celia Alducin. Los miércoles tenemos reunión de oración y estudio bíblico vía Facebook y YouTube. Imparten nuestros pastores. Los jueves tenemos servicio especial vía Zoom. Imparte Alan Alducin. Los viernes tenemos reunión de jóvenes Conócelo y Vívelo en el auditorio Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Así como también estudio para varones y para mujeres vía Zoom. Imparte Alan y Celia Alducin. Para obtener la contraseña de nuestros estudios, visita nuestras redes sociales. Y recuerda que aquí todos son bienvenidos.